Un gusto también mío, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de Radio Élite. Boris, un placer Bienvenido. acompañarte como siempre. Sí, evidentemente la seguridad es el clamor de la ciudadanía. Creo que es el deber prioritario, donde el gobierno sin duda alguna se quedó de año. Esperemos por el bien del país que haya un trabajo articulado, consensuado, una suma de esfuerzos, porque el bienestar y la seguridad ciudadana no admite politiquería ni cálculo alguno. En lo que a nosotros respecta como Asamblea Nacional, es uno de los pilares para el fortalecimiento de la seguridad. No lo es todo, no es la panacea tampoco. Es un instrumento, sí. Yo creo que las leyes existen, pero ¿sabe qué? Vamos a mejorarlas, vamos a reformarlas para que no haya pretexto alguno. Eso sí, eso que va a estar la próxima semana, que vamos a retomar el segundo y definitivo debate de las reformas al Código Integral Penal, en el capítulo que a mí más me interesa, que son estas herramientas jurídicas para no permitir que los delincuentes hagan de las suyas, que los criminales hagan de las suyas. Si usted no tiene un aparataje de la justicia honesto, capaz y comprometido, no sirve absolutamente nada. Veo en los últimos días que se está haciendo conciencia de este tema y que la sociedad en general, los medios de comunicación, evidentemente están apuntando donde deben apuntar, que son jueces y los fiscales. Usted puede tener las mejores leyes romanas, las griegas, todo lo que usted quiera. Si no se las aplica, aquí no pasa nada. Y ojo, hemos llegado a un nivel que policías, incluso se He ha visto, viralizado videos he visto el que tema reclaman. y comparto la indignación. Basta de pretextos, basta de excusas, basta de alcahueterías con los criminales. Si usted a eso le suma, le añade que el gobierno nacional, el de turno, es el que tiene el monopolio de la fuerza pública, es decir, tiene que actuar con decisión, con convicción, con firmeza, por algo que se llama fuerza pública, no saludo público, fuerza, respetando, como no puede ser de otra manera, los derechos humanos a los cuales yo estoy comprometido, por supuesto, sí, pero para demostrar que el primer deber del Estado, que es garantizar la vida y los bienes de la gente, no es una quimera, sino una realidad. Que el gobierno, el ejecutivo, comprende que la justicia debe estar del lado de las víctimas, jamás los victimarios, ya es importante. Y en estos temas no se puede improvisar. La experiencia en este tipo de cosas no es un accidente. Por eso yo saludo que cada uno haga lo suyo. Yo me comprometo, nosotros hemos presentado los respectivos proyectos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Veo como la alcaldesa de Guayaquil, que no ahora, sino de siempre, se ha preocupado por la seguridad de sus conciudadanos. Veo cómo está sumando esfuerzos. Y eso es bueno, señores. Eso es lo que nos demandan los ciudadanos. Señores, pónganse a trabajar, déjense de estar peleando en temas triviales. Si tienen que pelear, peleense por los intereses ¿Cree que va a haber la de la fuerza gente. en la asamblea una vez que ustedes ya regresen? Espero que sí. En política todo puede pasar. Por eso, no ese es el depende problema. solamente, pero por lo menos existe el compromiso. El presidente de la Asamblea se ha manifestado, lo vi en la última entrevista que dio en el Universo, que esta semana comienza con Código Integral Penal y con la continuación del primer debate de la Ley de Emprendimiento. También bastante importante porque eso va de la mano, ¿no? Seguridad y desempleo. Tenemos que también ayudar de una otra manera para que el sector privado, esa iniciativa privada individual, pequeña, mediana, grande, ese emprendedor que es el verdadero motor de desarrollo del país, que es el que luego se convierte en el empresario, el que genera riqueza, el que genera empleo, tenga las facilidades, deje de ser asfixiado por un modelo estatista, intromisorio por donde usted lo quiera ver y vuelva a haber dinamismo Pero, moral. don Henry, ¿no crees que de buenas intenciones está Sí. empedrado el camino del infierno? Y obviamente Total. ustedes son minoría. Partido Social Cristiano son minoría. Yo creo que en estos temas, miren, en estos Pero temas hay estamos que esperando actuar. hace tiempo que En estos se temas, reaccione en en la estos Asamblea. temas hay que actuar con pragmatismo. Y pese a que no son los mejores escenarios, se pueden hacer cosas. Mire que antes de irnos del receso de las sesiones del plenario, que ese es el término jurídico, porque vacancia suena a otra vacaciones, cosa. a la Vagancia. vagancia. Y una anécdota, ustedes son personas, son comunicadores sociales. Este es uno de los pocos países en el mundo que el Congreso sesiona 11 meses al año. Craso error. Por eso es que la gente piensa que estamos en el pleno como una escuelita. Así es.
como que el trabajo es estar ahí en el pleno y mucha gente no hace nada, más allá que algunos solo hacen reforma no del día. Yo no he hecho ni una en mi vida, ni la voy a hacer, valga la anécdota. Yo prefiero hablar sustentadamente en los debates, en las interpelaciones, pero ese es un error. Por eso es que la ciudad también nos critica. En ninguna parte usted tiene a 137 personas encerradas en la semana como escuelita en un ágora, en una pecera. ¿Usted ha visto esas fotos en el Congreso de Estados Unidos? Nunca. Nunca. Y aquí, cuando retornamos a la democracia, sesionaban 2 meses al año. Sesionaban en el plenario, las comisiones legislativas y los congresos extraordinarios. Pero ahora es 11 meses al año. Ningún parlamento del mundo lo tiene así. Ya usted ve cuáles son los resultados. Trabajando 11 meses al año y Es que todavía eso no estamos es trabajo. pidiendo calidad y no cantidad. Es que ahí viene el problema. Pensar que tener 11 meses al año, 3 Trabajando veces a la semana, en el plenario, ese es un error. Es en las comisiones legislativas. Los plenarios en ninguna parte del mundo se reúnen todas las semanas. Yo he estado en el Parlamento Europeo, es una vez al mes, por Dios. Eso sí, todos los días en las comisiones legislativas y en las audiencias públicas. Ustedes que son periodistas han visto CSPN, por ejemplo, todos los días son las audiencias de los senadores, pero el plenario, eso, por Dios. Pero bueno, están trabajando afuera. Vamos al tema y le quería dar a lo de fondo. Antes de irnos al receso, aprobamos la derogatoria del impuesto verde, lo cual significa que se pueden encontrar los consensos necesarios para beneficio de la gente. Pero debe haber coincidencia, pero debe por haber supuesto, un plan común. Yo sé, pero que lo hay. En ese sentido, yo creo que en el tema de ciertas reformas al Código Penal, porque hay otros temas del Código Penal que han llamado la atención de la gente, yo lo comprendo. Que son los que distraen a veces. Pero a mí la prioridad es la vida de las personas, la seguridad de las personas, la vida y los bienes, primera obligación del Estado. Creo que hemos estado encontrando grandes coincidencias. Y cuando no las hubieron, y yo quiero resaltar algo aquí, fue por debates jurídicos en cuanto a la forma, jamás por el objetivo. En algún momento conversando con usted, Boris, hablamos que por qué la ley de seguridad se había demorado algo. Y por ahí la gente decía, no aquí, no han sesionado, no la han deliberado, no la han tratado. No, la hemos tratado. 35 sesiones tuvimos. Había choque de ideas jurídicas, jamás de objetivos. Y le voy a poner un ejemplo, porque me gusta aterrizar esto de aquí. El famoso tema que a las personas detenidas en delito flagrante, es decir, con las manos en la masa, pero en ciertos delitos, los delitos crasos, los que no dejan dormir al pueblo, es decir, el asesinato, violencia intrafamiliar, violencia sexual, robo, secuestro y violación con muerte. No en todos, en esos, yo soy partidario de que se pueda mostrar el rostro, que se los identifique. Otros abogados y parlamentarios, coincidiendo con la demanda ciudadana, porque esto ha sido un clamor, esto nos ha pedido la gente en la calle, todos los días nos detienen por esto, y a través de los medios de comunicación. No es que no están de acuerdo con eso, les preocupaba el principio constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, por eso es que se dan los debates, no porque no estás de acuerdo en el objetivo. ¿Me explico? Eso es importante resaltar, porque si no uno cae en el facilismo o en el simplismo, es decir, es que no lo tratan. No, ha habido grandes choques. ¿Y usted cree que ya han superado esos choques? Bueno, estamos llegando a los puntos core. Ese es justamente el debate. Mientras la prensa, mientras los comunicadores sociales, mientras quienes hacemos comunicación con responsabilidad, más allá que nos podemos equivocar, no digamos que es culpable, porque la culpabilidad viene con la sentencia, pero sí digamos, supuesto, NN ha sido detenido. Y muestra el rostro. Y muestra el rostro, porque creo y el nombre. Reconocerlo, ¿no? Creo que si se pone el rostro del nombre en esa situación, sin decir culpable, pero sí detenido, va a ser un mensaje para la ciudadanía que sepa cuáles son sus victimarios e inclusive se animen a denunciar. Exacto. Pero yo le hago una reflexión, porque los conozco, ustedes tienen experiencia en este campo. ¿Cómo es que hemos estado tan sigilosos en esa garantía constitucional en no mostrar el rostro de estas personas que son detenidas, insisto, en el momento cometiendo un delito de violación o de un supuesto asesinato? Sin embargo, usted lee todos los días los periódicos, salen todos los días los nombres y apellidos, sí. Con chalecos y no chalecos, más allá que la justicia deberá determinar su culpabilidad, y que también estoy indignado por cómo se ha manejado ese tipo de cuestiones. O sea, ellos no están también en la presunción de inocencia. No quiero decir que son inocentes o culpables. Quiero ir e hilar. ¿Por qué la prensa ahí sí pone los nombres, las fotos, los chats, los chalecos cuando se bajan y cuando se suben del carro? Pero no podemos poner al señor que azota una ola de asesinatos y de crímenes en el Guasmo Sur, que es el distrito más peligroso que hay en el Ecuador, que está cercano al puerto. ¿Por qué ahí no? ¿Me explico? Yo me llamo también
esa indignación. O sea, si vamos a ser claros, o sea que los delitos contra la administración pública, de corrupción, que son gravísimos, porque $1 que le roban por una obra pública al pueblo es $1 menos en seguridad, en educación y salud. Yo lo tengo claro. Pero ese es más importante que cuando un señor asesina, cuando un señor viola y ese no le puede Debe meter tener el la rostro. misma importancia. Digo, es una reflexión. Sí. Vamos Por a construir supuesto que juntos sí. esto allí. Don Henry, vamos a ir a un corte y regresamos enseguida con mucho más de la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano. Don Henry Cucalón, y estábamos en el tira y jala para ver, porque la necesidad era para ayer. Los ciudadanos necesitamos saber que la Asamblea Nacional responde a las necesidades de seguridad, ya lo hablamos, ahora también económica. Sí. ¿Qué tenemos para el destino de la economía? Porque el Ejecutivo les dio el paquete a ustedes. Y anoche Dice que justamente el presidente están lo dijo. ustedes para que recuperarse, para que los ¿En qué emprendedores, tema? Bueno, etcétera, insisto, la ley de etcétera. emprendimiento, la próxima semana se va a agotar el primer debate. Creo que es una ley bastante útil para desmontar lo que yo denomino el ¿Qué aparataje tiene dentro? estatista. Como facilidades justamente para quienes quieren iniciar un emprendimiento, un negocio, que es el futuro empresario. Todo lo que es quitar mucho trámite burocrático, etcétera, y se está enviando básicamente el mensaje adecuado. El mensaje adecuado, no solamente porque estamos en crisis, es que es el sector privado el motor de desarrollo en la economía de un país. El Estado no está para competir con el privado. El Estado está para regular, jamás para asfixiar la iniciativa privada. Eso usted comprenderá, en la década pasada era bastante complejo entenderlo, porque el anterior presidente pensaba que el Estado era el principio y el fin de todo, y que lo accesorio era la empresa privada. Ese modelo, mire, ese modelo no lo discute ni la socialdemocracia ni el socialismo moderno en Europa. Solo el estatismo, el dirigismo y el intervencionismo inútil y fracasado lo puso en discusión aquí, y que sirvió en algo mientras hubo petrodólares, en algo, cuando vivimos ese espejismo petrolero. Ese creo que es una señal. Segundo, el gobierno nacional viene diciendo hace algún tiempo que va a enviar un paquete de leyes que no las ha enviado todavía Anoche lo en dijo. carácter económico Reforma urgente. monetaria. Bueno, no ha llegado todavía. Cuando Se lo va a llegue, enviar. vamos a conversar. Nosotros, y pese a las críticas y fundamentalmente de ciertos sectores políticos, en la ley de fomento productivo y la ley de reactivación económica, con reformas que hicieron el Parlamento, nosotros las apoyamos. No porque estamos votando por Lenín Moreno, por el presidente Moreno. Estamos votando por tesis que nosotros hemos sostenido siempre. Siempre las sostuvimos. Qué bien que el gobierno, en esa parte, tratando de desligarse del anterior, los presentó. Otros no lo hicieron. Y nosotros no tenemos ningún problema, no somos sectarios, de volver a apoyar iniciativas legales en materia económica que vayan en esa línea. Eso sí, con una línea roja como el fondo que estoy viendo aquí en esta distinguida radio. Jamás, ni de forma directa, ni de forma camuflada, o peor, disfrazada, algo que suene a aumentar o a crear impuestos. Con eso con nosotros no va, no cuenta, y nosotros nos vamos a poner a rajatabla. El gobierno he visto que ha venido experimentando términos, unos dicen de una manera, otros dicen de otra. Señores, pónganle el nombre que quieran, no más impuestos, y peor en una economía en recesión, una economía en crisis. ¿Qué opinión le merece? Discúlpeme, Sí, Minerva, sí, solamente dale, para dale, terminar dale. la idea. Era la opinión que me quedó calado, es las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. Que el Ecuador tiene serios problemas de darle seguridad jurídica a los empresarios. Por Y supuesto. hablaba de que los Estados Unidos tiene todas las intenciones de invertir, pero no encuentra la seguridad jurídica. Por Y entre supuesto. líneas estaba, no creo en lo que está pasando con el sistema judicial, no nos dan el respaldo ni la seguridad, por eso no venimos. Por supuesto. Ese es un reclamo válido, no el embajador solamente. Lo hemos hecho nosotros hace muchísimo tiempo. La inestabilidad jurídica. El gobierno pasado vieron varias, no quiero decir el número exacto para temor de equivocar, pero fue más de una docena de reformas tributarias. Eso genera inestabilidad, eso genera ruido en el inversionista nacional y en el inversionista ¿Y se pueden cambiar? extranjero. ¿No se pueden cambiar? Lo que se necesita es obviamente darle estabilidad, certezas, no vender incertidumbre. La economía fundamentalmente es una ciencia social que se maneja también con intuición y con percepción, no los números fríos que se reflejan. Por eso nosotros consideramos, en nuestra tendencia y con pruebas, y eso lo ha explicado muy bien varias veces Jaime Nebot, nosotros estamos alejados de cualquier tesis estatista intervencionista que cree que el Estado está por sobre todo.
pero también no creemos en esas tesis manchesterianas, salvajes, de extrema derecha, propios los trogloditas, que piensan que el dinero está por encima de todo y se olvidan que la fórmula que funciona es la eficacia con solidaridad. Lo social está inmerso en todo y para eso hay que ser eficiente. Ese es el modelo de prosperidad que nosotros proponemos. ¿Cómo se puede ser eficiente asambleísta en un gobierno que ha demostrado que solo persigue y no se trabaja? Cuando el presidente es colegislador. Y le pregunto esto porque usted ya tiene algún tiempo siendo asambleísta y muchas veces las bancadas se sienten maniatadas porque no avanzan, no se progresa, no se debate con altura, no hay resultado tampoco en el debate. Ese es un tema Entonces, ya se cultural, puede, de materia prima, sí, entonces ya se puede, póngase pilas en las próximas elecciones. Y aquí viene un tema, y hago un exhorto. Los mejores hombres y mujeres y hombres del país, que sí los hay, señores, involúcrense en lo público. Sí, señores, involúcrense en la política, señores. No, Y Da que, miedo, sí Poncho. y que sí los hay. No deben ser la excepción, deben ser la regla. No le regalemos el país a los piratas, de derecha y de izquierda, porque los hay. Señores, gente que no tenga conflicto de interés, gente que privilegie el interés general. Ojalá que fueran socialistas, ojalá que fueran liberales. El gran problema del Ecuador no ha pasado por la ideología, inclusive. Me explico. Así que antes de quejarnos, participen, pongan de sí, hagan participación ciudadana efectiva. Así que sí se puede hacer y hay mucha gente capaz, más allá de que sean profesionales, hay mucha gente capaz, mucha gente comprometida, pero no quiere dar ese paso. Veo yo porque a veces solo quieren el aplauso. No, señores, esto es de aplauso y de crítica también. desanimado con esta asamblea porque No. ha habido otras asambleas donde se ha podido Mire, incluso debatir y trabajar mejor. Mire, Pero no siento que sea el ánimo de esto. hay de todo. Siempre las asambleas siempre son el chuque de una sociedad. Es lo que estaba diciendo fuera de micrófono. Pasa aquí en todas partes del mundo. Siempre es fácil echarle la culpa a un conglomerado, a un colectivo de personas que legislan, parlamentan, hablan, no son ejecutivos, no son como un alcalde que todos los días inaugura un parque o un presidente que inaugura una hidroeléctrica. Siempre los parlamentarios tienen ese desgaste, es normal, le pasa en todas partes del mundo. Que a veces nuestra clase política, me incluyo, hace méritos para que la gente esté desanimada, sí, puede ser. Pero yo reivindico que también no puedo generalizar, también hay personas que están trabajando, que no son dogmáticas y que podemos hacer cosas en conjunto. Le estaba contando que más allá del gobierno, no gobierno, echarle la culpa y la mesa no servida, torcida, quebrada, la herencia, etcétera, ya los historiadores se encargarán de eso. Dos iniciativas económicas del gobierno, con respectivas reformas en los debates que le hicimos, donde pudimos incluir el arbitraje internacional para darle seguridad jurídica a la inversión extranjera, nosotros lo aprobamos. Pese a que la extrema derecha nos criticó porque votamos con el gobierno. Ahora la extrema derecha tiene hasta un acuerdo escrito con el gobierno, lo cual me parece bien, no hay ningún problema, pero no es que es contigo unas reglas y conmigo otras reglas, ¿no? Así que yo estoy dispuesto, nosotros estamos dispuestos a ser país. Todo lo que convenga a los ciudadanos y principalmente a los más pobres para que haya reactivación económica, empleo y seguridad, contará con nuestro contingente. No se va a subir el IVA, se va a seguir sacando gente de las empresas del Estado. Es lo que se viene haciendo. Ya ni siquiera se habla de subir el IVA, porque seguramente eso incendiaría a los colectivos que tienen más peso político en el país. Bueno, el sí, FMI, pues, sería obvio, el una FMI bomba viene el de próximo tiempo mes. Ok. pensar que subir impuestos puede ser una solución. No, lo que se tiene que hacer es que cada vez más gente pague impuestos. No hay que subir impuestos, hay que recaudar más. Y eso se hace con incentivos tributarios, donde no hay agentes económicos que existan y que permita que más gente pague impuestos lo justo, porque los impuestos sale la salud, la educación y la seguridad. Eso para mí no está en duda. Pero en este momento, darle un palazo, darle un garrotazo tributario ¿Cuál sería el golpe final? a los ciudadanos, a los empresarios, que lo que van a hacer es trasladar esos costos al consumidor, creo que es una fórmula nefasta. Lo que se necesita es certidumbre, reglas claras. Si bien el gobierno es un gobierno de transición, asuma la transición y no sea intrascendente, gobierne los 21 meses que hace falta, comprenda su dimensión, tome las medidas, porque ya de diagnósticos, de acuerdos, ya cuando faltan 21 meses ya como que es risible. Ya lo que se necesita es ejecutar.
estar. Ya, está pero muy hablado. ¿cómo mejoramos el tema? Sí, es verdad, no se elevan los impuestos, pero toda la semana se sigue sacando empleados de empresas públicas. El país está sobreendeudado y el tema de las empresas públicas pasa que seguir dándole vida a cadáveres a punta del dinero de todos los ecuatorianos no puede Sí, pues, no seguir tiene pasando. lógica, y por más que hay un antecedente, ¿no? El pueblo y los pobres no tienen por qué pagar la farra y la parafernalia estatista. Siempre privilegiaré a los médicos, a los profesores, a los policías, a la gente que hace bien su trabajo, pero que en el gobierno anterior, señores, se infló la nómina estatal para crear inspectores de atmósfera, los coordinadores de los coordinadores de los coordinadores, todos de 5 lucas para arriba, para no hacer absolutamente nada. La estampa de esa pinta era lo que representaba Freddy Ehlers y el Ministerio del Buen Vivir. Eso tiene que desaparecer, señor. Y cuando usted elimine esa nómina, una caterva de vagos de a $5,000 cada uno, no está afectando en nada. Y no me vengan con el tema de los empleados, porque eso fuera si fueran trabajadores, si fueran obreros, si fueran médicos, si fueran profesores de escuelas públicas y rurales, etc. Así que cuidado con el tema. En eso el gobierno tiene que hacer y cualquier lo correcto. Tiene que bajar ese sí, el gasto superfluo, innecesario, que no sirve para nada, que jamás será lo que para mí es la gran inversión social, que es el trabajador en educación, en salud y seguridad. Déjeme ir al llano porque ustedes han recogido todas estas demandas, no de altos ejecutivos, sino del ciudadano común que tiene un sueldo promedio, porque se ha dedicado a eso toda su vida. Estamos hablando... Es el empleado de carrera, ¿no? Exacto. Le digo yo que vengo de un empleado público de carrera jubilado. Le Sí sé lo que es eso. digo esto por clase media pura, ¿no? por nuestros ex compañeros de las empresas incautadas, donde hemos trabajado ahí y sabemos y hemos recogido, y además ustedes han dado hasta ruedas de prensa, el bloque como Partido Social Cristiano, para hacer un llamado de atención. Tal parecería que después de 6 meses que la gente no cobra el sueldo, a nadie le importa. ¿Por qué seguir ayudando a empresas como TAME, verdad? O empresas que son públicas que no generan, cuando han habido hasta denuncias de corrupción al interior que pasan también por el SRI? Y lo comentamos entre todos, pero no hay una acción sancionadora por parte del mismo presidente. Los derechos laborales son inalienables, se deben siempre defender, y aprovecho para decir algo. Seguimos esperando la gran reforma laboral del gobierno, que la vienen cacareando desde hace algún tiempo. Estamos abiertos a incorporar nuevas modalidades de trabajo. Son necesarias, son otras dinámicas. Y en esa línea, dinamizar no significa precarizar. Si bien queremos estas nuevas formas de trabajo, jamás va a ser conculcando o restringiendo derechos laborales que ya están adquiridos. Pero tenemos que modernizarnos, tenemos que entender que hay ciertas nuevas formas que el derecho las tiene que recoger, que no puede ser inflexible. Me explico, tanto se ha visto el tema de fomento del turismo, por poner un ejemplo. Así que hay que verlo con amplitud. Si se puede hacer contratos por horas, ni siquiera medio tiempo, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas, sí, siempre y cuando se cumplan con todas las cargas sociales y los derechos y la afiliación al seguro. Eso nosotros lo esgrimimos en la campaña presidencial Consciente Vital en el año 2017 y seguimos pensando lo mismo. O sea, si hay algo peor que la voracidad de malos empresarios, de los empresarios, también lo malo es anquilosarse como cualquier atrasapueblo que no quiere ninguna modernidad. Me explico, quedarse en el vacío. Así que hay que ser pragmático en esa línea. Retomando el otro, esos derechos tienen que ser respetados. Y ahí viene la agilidad, ahí viene ya también la forma de administrar el Estado. Estamos claros que el actual gobierno pues no tiene experiencia alguna en ese tema. Tienen rezagos el anterior, y el anterior ya sabemos que fracasó, porque hasta con bonanza petrolera tuvo problemas, y cuando se acabó el precio del petróleo en el año 2015, ya usted vio cuál fue lamentablemente el derrotero. Para quedarse con los brazos cruzados. No es excusa. Para nada. No es excusa y tiene que ser respetado. Así es. Pero eso es lo que tenemos, y por eso tenemos que ir al gran cambio. El gran cambio será en el 2021 con los que sí saben cómo trabajar, los que sí saben cómo producir, y los que la gente conoce que son administradores probados y experimentados. Gracias, don Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano, por acompañarnos esta mañana del día miércoles. Gracias. A ustedes, gracias como siempre.